bienvenidos a todos. Nos encontramos en el espacio ¿Y ahora qué puedo hacer? De constelacionesfluviales.es. Hoy nos acompaña Eugenia Noriega. Eugenia vive en México. Es la fundadora de Ruta 17 Academia Oracular. Ella es psicóloga, mitóloga y tarotista. Su carrera profesional la ha llevado a trabajar principalmente con el tarot durante 30 años. Ella es una apasionada estudiosa de la astrología. Eugenia trabaja con arquetipos a través del tarot, la astrología y otras herramientas. Esto, como decíamos, la llevó a fundar Ruta 17. Eugenia, en su afán por aprender y ampliar, nos hará el honor de participar este próximo junio en el primer Congreso Online de Constelaciones Fluviales, acompañándonos con un maravilloso taller que se llamará Los arquetipos en el agua. Pero de todo esto hablaremos en un momento. Hablemos primero y hablemos ahora, para empezar, de Eugenia y de Ruta 17. Buenas tardes, Eugenia. Hola Oscar, qué placer estar aquí y muchísimas gracias por invitarme. No, hombre, no, gracias a ti por estar con nosotros. La primera pregunta que se suscita es ¿cómo se formó esta Eugenia Noriega que hoy nos acompaña? ¿Qué inquietudes te llevaron o te han llevado a definir el rumbo de tu trabajo en esta dirección? Ay, pues digamos que soy una chica ambiciosa, porque yo lo que quería era la verdad, con mayúscula, toda la verdad absoluta. Entonces, mi recorrido me ha llevado por inicialmente la religión, vengo de una familia bastante católica, pero yo soy más mística, ¿no? Me llama más el lado esotérico que el exotérico, la conexión interna y personal con la divinidad y no los rituales y todo esto. Después me fui por el lado más filosófico, estudiando mucha filosofía. En ese puente entre la religión y la filosofía aparece en mi vida por arte de magia el tarot. Me regalaron un mazo de tarot y yo empecé a juguetear con él y dije, acá está todo. Está lo esotérico, está lo filosófico, está lo exotérico también y me volví loca. Bueno, ahora entiendo con estos términos. Obviamente cuando tenía 17 años no tenía este vocabulario, pero intuía que ahí había algo y le empecé a rascar. 30 años después sigo rascando y moriré rascando. Eso está genial porque además, efectivamente, como todo el mundo sabrá, solamente el que rasca encuentra. O sea, uno no puede Claro. estarse quieto, sino que tiene que ser un alma inquieta como Eugenia, que esté buscando siempre y ampliando. Pero entonces llega un momento en esta búsqueda a partir del tarot que aparecen los arquetipos. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que se lo preguntará el por qué aparecen los arquetipos, qué son los arquetipos, dónde se puede reconocer un arquetipo y cómo descubrimos un arquetipo. Mira, los arquetipos es algo muy difícil de definir. Este concepto lo revitalizó Jung el siglo XX, el siglo pasado, ¿no? Pero realmente no los inventó él, vienen desde la Grecia antigua, como que siempre han estado presentes. Si lo definimos, tengo aquí una definición que me gusta mucho, el arquetipo es una forma eterna, universal y colectiva. Perfecto. Así. El arquetipo no tiene materialidad, porque todo lo material ya salió de lo eterno y lo universal. Ujú. Entonces, Platón lo trabaja bastante bien. En las ideas platónicas son la base de los arquetipos junguianos. Entonces, la mesa, ¿qué es la mesa como arquetipo? No podemos decir que es cuadrada, ni redonda, ni rectangular, ni que tiene cuatro patas, ni una, ni dos, ni 20, porque todas, o sea, una mesa puede tener cualquiera de esas características, pero la mesa no tiene ninguna. Ese es el arquetipo. Y todo es arquetipos. Y por supuesto, cuando uno trabaja en religión, en misticismo, en esoterismo, que se trabaja con símbolos que apuntan a todo lo que hay. Cuando yo te digo, busco la verdad es el horizonte, es como la luna. Y lo único que hay en nuestro ámbito terrenal son deditos que apuntan hacia la luna, que te ayudan a voltear a ver hacia dónde está eso, sin pensar que uno lo va a llegar nunca a tocar así y tener en la mano, ¿no? Pero esos dedos que apuntan a son símbolos y son arquetipos. Entonces, cuando uno empieza a poder entender ese código que nos rodea en todo, mira, ahí te veo, tienes
400.000 arquetipos a tu alrededor. Tienes De- esos arquetipos poderosos que son los 7 chakras. Tienes colores, tienes formas, todos son arquetipos. Claro, efectivamente, la definición, esta explicación es fantástica y muy entendible para mucha gente que se preguntará exactamente el qué y puede caer en ese error de pensar que una mesa es lo que parece, cuando es un concepto mucho más universal y mucho más amplio, ¿no? El concepto de la mesa es fantástico, ¿no? Entonces, ¿cómo nos definen a nosotros los arquetipos? ¿Cómo podemos o pueden modificarnos o interactuar con nuestra personalidad? Pues más que los arquetipos interactúen con nuestra personalidad está hecha de arquetipos, ¿no? Entonces, es como si tú ves un tejido que tiene hilos de muchos colores y tú me dices, ¿cómo interactúan estos hilos con el mantel? No, el mantel está hecho de hilos, tejidos de cierta manera, ¿no? Y todos llevamos dentro todos llevamos dentro todos los arquetipos que existen, o sea, porque estamos hechos, todo lo que existe está hecho de la misma materia prima que es luz blanca, ¿no? Por así llamarlo. Vamos a usar me inspiran mucho los chakras que veo detrás de ti. La luz pasa por un prisma, se divide en 7 colores. Digamos que esos 7 colores son en sí mismos arquetipos. Todos tenemos todos, pero algunos nos vemos más rojitos, algunos más azulitos, algunos más verdecitos, ¿no? Y eso no quiere decir que yo no tenga, si yo me veo muy verde, no quiere decir que yo no tenga por ahí morado, pero se está expresando a través de mí con más fuerza el verde. Entonces, el trabajo con arquetipos es ver cuáles son de los millones y millones incontables arquetipos que existen, cuáles son los que se están expresando con más fuerza a través de mí y darme cuenta de que yo no me tengo que poner a interactuar con ellos como si fuera un otro. Yo interactúo con ellos de la misma manera que interactúo con mi propio ser, porque son mi propio ser. Ujú. Y entonces me doy cuenta de que si yo le hago una pregunta a un arquetipo, me va a responder desde mi cuerpo, desde mí, voy a escuchar la respuesta, voy a saber la respuesta, porque el arquetipo está en mí, soy yo, no hay ninguna distinción. Perfecto. Cuando Eugenia efectúa, realiza un trabajo con alguien que se acerca a ella y quiere o saber más, no aprender, de eso ya hablaremos, sino alguien que quiere reconocerse en sí esos arquetipos, no sé si podríamos decir más dominantes, menos dominantes, algunos que tendremos que abandonar o dejar un poco de lado para hacer que sean más fuertes los que creíamos que eran más débiles. ¿Cómo se establece esa especie de estudio que tiene que haber o esa manera de trabajar para determinar, en mi primera persona, por ejemplo, qué es lo que me domina que no debería, qué es lo que no, que sí que debería y, en definitiva, en qué puedo mejorar aprendiendo todo eso de la mano de Eugenia? Claro, yo trabajo con un sistema que está inspirado en la obra de Caroline Myss, ¿no? Y ella da una gran lista de arquetipos y la sigue ampliando día con día porque, insisto, son incontables. Y ella propone elegir 12 arquetipos que son tu familia de arquetipos, ¿no? Son como tu constitución primaria. Después son como los protagonistas, los otros ya Ujú. un poco como extras, ¿no? En tu película. Entonces, la idea es, yo tomé esto de que sean 12, me encanta el 12, ¿no? Es un número perfecto, excelente, maravilloso. Ella propone 4 arquetipos universales que todos tenemos y 8 que uno elige o reconoce en sí mismo. Yo ahí cambié un poquito, me voy con 6 universales que considero que todos tenemos todos, pero yo creo que 6 de ellos tenemos que trabajarlos, sí o Mm. sí. Y dejo otros 6 que nuevamente yo le expongo a mi cliente los arquetipos, son varias clases de hablar de muchos arquetipos y se puede hablar de el ingeniero, el jardinero, el compañero, la madre, el padre, la reina, la princesa, la diosa, qué sé yo, son todos los que te puedas tú imaginar. Y las personas van eligiendo, respondiendo y también pues tengo mi colmillo, ¿no? Entonces yo solita veo a las personas y digo, por ejemplo con Vero, ¿no? Que la oigo hablar y en mi cerebro, el otro día me pasó eso, mi cerebro dice, ay, ella tiene el arquetipo del Bautista porque todo lo quiere echar al agua. Y claro, se llama Verónica Bautista. A Claro. veces
los arquetipos están en tu nombre. Es correcto, sí, señor. Ahora, el bautista, por poner un ejemplo, no es un arquetipo que yo tenga en mis PowerPoints que típicamente presento. Sin duda existe el arquetipo, lo hemos visto, tenemos 1000 ejemplos. Piensa en esta persona en un río, metiendo a otras personas al río para purificarlas. Esto lo hacen muchas religiones, muchas tradiciones, no nada más el judio-cristianismo, y es entender el poder del agua y la sabiduría del agua. Y Vero trae ese arquetipo fuertísimo. Yo se lo pondría como number one. A pesar de que no está en mi PowerPoint, yo ahí se lo veo, se lo digo. Digo, mira, yo te veo este arquetipo. Entonces, y los veo porque llevo toda mi vida entrenándome a verlos. Entonces, por un lado, les hago un menú de arquetipos para que digan, ay, este creo que lo tengo. Les hago preguntas, ¿por qué crees que lo tienes? A veces veo que hay un arquetipo que ellos no eligen, pero yo digo, ¿por qué no elegiste este? Y empezamos a charlar y muchas veces me dicen, no, sí, ya, ahora que me lo mencionas así, me hiperidentifico con ese arquetipo, ¿no? Entonces, es todo ese juego, pues es muy intuitivo el trabajo. Yo con mi intuición, la persona también desde su intuición y desde su autoconocimiento, honestidad por encima de todo y autoobservación. Y ahora viene un elemento nuevo que es el agua. Claro, y a mí me viene ahora a la cabeza la pregunta importante, ¿no? ¿Cuántas veces no te habrá sucedido que alguien llega sin determinar a un arquetipo como tal, creído de que su postura, su manera de actuar y demás es el correcto? Podríamos decir, qué sé yo, el arquetipo del rey, y tú le dices, pues no, te has equivocado. Sí, que es el papel que estás jugando, pero el que te corresponde es por esto, por esto, por esto. ¿Ese es el trabajo complicado? Sí, más que los roles o así, es cierto que a veces confundimos los roles con arquetipos, ¿no? Y eso en general es mucho más fácil que las personas digan, claro, este es mi rol, pero mi arquetipo es tal, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, que tal vez esa persona que ejerce un rol de rey, porque es un padre de familia, porque es el director de una empresa, lo que tú quieras, tiene fuertísimo un arquetipo de damisela en apuros, interno, ¿no? Entonces, Claro. hay que ver cómo el rol de rey, que es impuesto externamente, convive con el arquetipo interno que no es de resolver, sino de buscar que otro resuelva por uno. Y yo trato de erradicar de mi lenguaje las palabras como correcto, incorrecto, bien, mal, porque hay maneras de estar en el mundo y todas se valen. Algunas generan mucho sufrimiento y otras generan mucha paz. Entonces, yo creo que los humanos, como todos los animalitos que existen en el planeta, estamos naturalmente orientados a buscar la paz y a evitar el sufrimiento. Y tendemos a llamarle malo a lo que nos hace sufrir y bueno a lo que nos da paz. Pero el sufrimiento, por otro lado, nos hace aprender y la paz no. Entonces, eh, Que digo que estamos bien, cuando estamos en paz decimos, pues no necesito nada, efectivamente, pues tampoco avanzamos, estamos en ese estado de paz. Y después exacto. también, no, no, es correcto. Cuando tenemos un sufrimiento es cuando realmente entonces buscamos o nuestro cuerpo se pone en marcha para sobreponernos a eso, buscar soluciones, buscar explicaciones, buscar de dónde viene todo eso. Porque además, Eugenia, para hacerlo todavía más perfecto el sistema, se apoya en otras dos cosas muy importantes, que son el tarot y la astrología. Entonces, Ujú. ¿cómo se combina todo esta mezcla de arquetipos, astrología, tarot, sin que uno acabe un poco también, como decíamos antes, pensando en la luna? Pues es que yo simplemente divido los arquetipos, ¿no? La astrología está hecha de arquetipos. El Sol, la Luna, Marte, Venus son arquetipos. La casa 1, la casa 5, la casa 8 son arquetipos. Aries, Escorpio, Acuario, Leo son arquetipos. Y todos tenemos a todos los planetas, todos los signos y todas las casas en nuestra carta natal. En el trabajo de Caroline Myss, ella agarra los 12 arquetipos, y por eso son 12, y los pone en casas astrológicas, de una forma muy masculina, muy ordenada, un arquetipo en cada casa. Yo hago un quilombo porque soy más femenina, soy más caótica, y entonces agarro los 12 arquetipos
y al azar, y ahí es donde va a entrar el agua, porque yo en mi práctica normalmente lo hago sin agua, lo hago al azar. Se ponen los 12 arquetipos en las 12 casas, pero sin que sea un arquetipo por casa. Se hace completamente al azar. Entonces, capaz que te caen 7 arquetipos en una casa y Bien. tienes todo lo demás vacío. Y empalmo la rueda de los arquetipos. Ponle que tú tenías los 6 que yo trabajo universales son la prostituta, el saboteador, el niño, la víctima, el adicto y el cobarde. Te estoy hablando de sus expresiones en sombra, y lo hago así para que la gente ya de una vez, ¡puf! Porque si empiezas por la luz, luego no quieren ver la sombra. ¿Cuál es la luz, por ejemplo, de la prostituta? Es la guardiana de la fe. El saboteador es el guardián de la elección. Entonces, tienen espectros, no son ni buenos ni malos. Se pueden expresar de todas las formas. Entonces, metemos esos 6 más los otros 6, que tal vez era el rey, la damisela en apuros, el ingeniero, el cuentacuentos, lo que tú quieras. Tenemos 12, se ponen en la rueda y luego ves que tu rey cayó en la rueda en X casa, en X signo, con X planetas. Y el trabajo que hacemos es contemplar. ¿Qué puede significar que mi rey, por ejemplo, yo personalmente, yo tengo arquetipo de reina? Entonces, mi reina está en mi casa 11. Ahí está sin planetas, no hay planetas que estén conviviendo con ella. Ella sola en su casa, pero es la casa del colectivo, es una casa del futuro, es una casa de... Tengo una academia online y en esa academia soy la reina y ahí está mi reina en la casa 11 expresada feliz, ¿no? Tengo un cuentacuentos que está en la casa 1 con Saturno y con Marte. Entonces es un cuentacuentos medio agresivo, ¿no? Medio dictatorial también. Y ahí empiezo a ver cómo juegan todos los arquetipos, pero no es como que tienes varios sistemas y se te enmarañan, todo se pone como si fueran acetatos uno sobre otro y forman una sola imagen. Y el trabajo, por eso el trabajo que yo hago con los arquetipos en ruta dura 8 meses, porque lleva mucho tiempo contemplar este mapa de tu psique que se plasma, ¿no? El tarot no entra en ese mapa, el tarot es la brújula. ¿Sí? Ese mapa que nace con los arquetipos y con la astrología está impreso, te lo doy en un PDF. Y luego dices, ¿cómo le hago? ¿Cómo navego esto? Ahí viene el tarot. Y le haces al tarot preguntas y sacas cartas y dices, ya entendí cómo Era funciona. esto, Era eso. correcto. Después hablaremos del agua porque tiene mucho que ver con la actividad que nos ha llevado a hablar con Eugenia, ¿no? Pero cuando ella se refiere, o ahora decía, y esto lo hago en ruta, ella se refiere a Ruta 17, ¿vale? Ruta 17 podríamos decir que es como el hijo de Eugenia, ¿no? Llegó un momento en la que tú decidiste que tenías que implementar toda esa manera de trabajar, esa sabiduría, los arquetipos del tarot, en un punto que tuviera un nombre, y hoy en día eso es Ruta 17. Uno puede entrar en la web de Ruta 17 correctamente, puede ver los cursos, las formaciones. Ahora nos explicas también cuándo y cómo, y nos decías ahora la duración que puede tener un curso de estos, ¿no? Entonces, ¿qué fue una evolución lógica el llegar a Ruta 17? Fue una manera de decir, bueno, vamos a recogerlo todo en un sitio y resulta que así tenemos el éxito que tenemos, ¿no? Empezó siendo una escuela de tarot, que ha sido, digamos, mi fuerte, es la herramienta con la que más he trabajado a lo largo de mi vida. Eh, y yo dije, bueno, yo quiero enseñar tarot. Entonces empecé, y originalmente se llamaba Numen Tarot. Después tuvimos que cambiar el nombre por temas legales y le pusimos Ruta 17 y ahí yo dije, quiero, o sea, sí, el tarot es mi herramienta favorita, pero sé que no es ni la favorita de todos, ni, por supuesto, la mejor, ¿no? No hay ninguna que sea la mejor, solo está la favorita de cada quien. Y yo quería crear un espacio donde se pueda ayudar a cualquier persona a usar cualquier herramienta oracular. Por eso Ruta 17 se llama Academia Oracular.
Y por oráculo yo entiendo esta capacidad de estar atento a los símbolos que pueden ser arquetipos, pueden ser pues el I Ching, las runas, el tarot, la astrología, el agua. Todos estos son oráculos. Y lo que hace el oráculo es permitirnos entablar un diálogo con la divinidad, con el espíritu, con el todo, con el quantum, cada quien le llamará como quiera, ¿no? Con el misterio. Entonces, entablas ese diálogo a través de la herramienta que a ti más te acomode. Y yo tengo una formación de tarot en ruta17.org, ahí nos encuentran. Está la formación de tarot, que es entender a usar los arquetipos del tarot para, o sea, como oráculo, ¿no? Y el desarrollo del lenguaje simbólico y de cómo plantear buenas preguntas y cómo buscar las respuestas y decodificarlas y traducirlas para dárselas a un consultante, ¿no? Entonces, esa es toda una formación. Esa formación dura 10 meses. Soy de formaciones largas porque me gusta ir muy profundo. Sí, sí, sí. En un fin de semana no se consigue mucho en términos de profundidad, ¿no? Entonces, para realmente llegar a un manejo así elocuente, fácil, se necesitan meses. Y creo que meses es poco tiempo hablando de un manejo elocuente y fácil, ¿no? Pero te puedes meter cuando quieras, el material que es de clase está grabado y en los encuentros hacemos contemplación y se contempla lo que se nos ocurra esa semana. Los alumnos llegan con preguntas, llegan con inquietudes, desde cuánto cobro por mi sesión, por qué el 10 de espadas tiene la manita así, eh, Sí, sí, cualquier cosa. cualquier cosa y contemplamos. Y partimos de la base de que no hay una respuesta correcta. Entonces buscamos, tiramos ocurrencias y rascamos, rascamos. Y luego tengo otro programa que se llama ¿Cómo entrenar a tu daimón? El daimón es este animalito que te recuerda eh, eh, cuáles son tus arquetipos que tienes que, más que arquetipos, el daimón entiende cuál es tu potencial y está ahí contigo para que realices ese potencial. Y cuando realizas tu potencial, el daimón es como un dragón. Yo siempre pongo el ejemplo de los dragones, ¿no? Claro. O de Khaleesi en Juego de Tronos, ¿no? O de Chimuelo en Cómo entrenar a tu dragón. Eh, si realizas tu potencial, ese dragón te dice, móntate en mí y volamos y me chamusco a tus enemigos y eres invencible. Pero si tú no realizas tu potencial, esa cosa te muerde, te come, te aterroriza. Y por eso daimon es la etimología de demonio, ¿no? Pero solo es un demonio si tú no estás realizando tu potencial. Y si estás realizando tu potencial, es tu mejor aliado y es todo tu poder. Por eso ese taller, Cómo entrenar a tu daimon, ahí es donde hacemos este trabajo de los arquetipos astrológicos, los arquetipos modernos, los metemos todos en este mapita de 12 casas, la rueda astrológica, y vamos casa por casa viendo qué hay ahí, en qué signo, qué significa, y tenemos que jugar con un cubo de Rubik de varios arquetipos, la casa, el signo, los planetas y los arquetipos que estén ahí juntos, y rascamos y contemplamos. Me gusta muchísimo la idea de pensar en Eugenia como la eterna rascadora. No en el sentido de rascar, sino en el sentido de buscar, ¿no? Que es algo que es muy loable, ¿no? Porque hay, como decíamos antes, personas que se conforman con el ya estoy bien y no rasco, y personas que son más inquietas y dicen, bueno, ¿y qué hay debajo de todo esto, no? Entonces, toda esa simbología, soy muy aficionado yo a la simbología cristiana, porque no me da el tiempo para más cosas, ¿no? Y a veces cuando hablas con alguien y descubres cosas que no sabían, o descubren cosas que no sabían, te dicen, hombre, ¿y esto cómo es? Pues por esto y por lo otro. Pero a partir de lo que tú estás comentando, hay otra opción, porque yo os invito a que entréis en la web, en el apartado de Ruta 17, y veréis que está súper bien puesta, y veréis como yo que hay una opción que es genial y es también, no quieres aprender, pero quieres saber o sientes curiosidad, también te puedes acercar a nosotros. También hay un espacio para ti. Y luego también háblanos de algo que a mí me gustó, no por encima de las demás cosas, pero sí que encontré
que era un espacio muy bonito que le llamáis gimnasio. Ah, sí. El gimnasio me es genial porque yo siempre que me decían, pero ¿cómo se aprende a leer el tarot? Pues leyendo el tarot. Eh, y en el gimnasium lo que hacemos es en cada gimnasium planteamos una propuesta distinta, ¿no? Entonces, y bueno, los alumnos saben todo lo que se va a hacer ese mes. Entonces, a veces, por ejemplo, uno de los grandes éxitos del gym es soy el tarot, ¿no? Entonces, yo le digo a uno de mis alumnos, tú eres el tarot, tú eres el misterio, tú eres la divinidad, ¿no? Un tarotista va a hacer una pregunta, va a tirar cartas y lo que hace un tarotista es poner posiciones, ¿no? Esta carta me va a decir el consejo, esta carta me va a decir la situación, chu, chu, chu. Entonces se plantea una situación hipotética y la persona que es el tarot tiene que ver qué cartas pondría para darle la respuesta, ¿no? Ponle que la pregunta es, ¿cómo está mi relación de pareja? Y tú sabes toda la respuesta, ¿no? El alumno que va a hacer el tarot ya tiene toda la respuesta. Tu pareja necesita que la escuches un poco más, se siente que no le estás dando bola, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, tú tienes esa respuesta. Y hay otro alumno que es un tarotista y va a hacer una pregunta que es, por ejemplo, ¿cómo mejorar mi relación de pareja? Y va a sacar posiciones. Con esas posiciones que te dio el tarotista, con los 78 arcanos que tú tienes, ¿cómo le dices la respuesta que tú ya sabes? Este ejercicio es maravilloso porque nos ayuda a entender las limitaciones del código que tenemos 78 cartas y no le puedo preguntar al tarot algo para que la respuesta sea Rodrigo. No tiene carta que diga Rodrigo. Entonces, si la respuesta es Rodrigo, tengo que buscar una forma creativa y yo tengo que acercarme al tarot. Si yo entiendo las limitaciones del código, puedo hacer mejores preguntas, ¿no? Luego hacemos cineclubs y le hemos leído las cartas, por ejemplo, a Walter White, a Pinocho, a Peter Pan, a Tony Soprano, a quien tú quieras. Le leemos las cartas a personajes, hacemos juegos de tener que adivinar un arcano, ¿no? Te voy diciendo palabras que tienen que ver con ese arcano y tienes que adivinarlo. A veces hacemos pequeñas competencias para divertirnos. Y estamos ahí, pues, practicando y jugando con el tarot, como se haría en cualquier gimnasio. No hay mejor manera y me has traído a la memoria un profesor que tuve yo que siempre decía, Óscar, ¿cómo se demuestra el movimiento? Andando. Claro. No hay una mejor explicación para gimnasio. Por eso me llegó muy mucho el que alguien hubiera pensado en esa manera de cómo entre jugando, practicando y aprendiendo, uno practique todas esas cosas y así es la única manera, como decíamos antes, que uno llega a un conocimiento no absoluto, pero sí el máximo posible que nos da todo ese tiempo para hacer un curso, un Claro. taller o estar allí, ¿no? ¿No? Es genial. Es que yo tuve una ventaja, porque a mí el tarot me llegó cuando yo no sabía ni qué significaba la palabra tarot. Una amiga me regaló un mazo de tarot y yo decía, ¿y esto? Y no tenía expediente mental y no sabía que era prohibido, no sabía que era malo, no sabía que era serio, no sabía que era de los masones y que había que saberse saludos secretos para poderlo. Entonces yo me puse a jugar y me puse a rascar, que es lo que yo hago. Soy muy rascona y muy juguetona. Entonces eso fue lo que hice. Y 30 años después digo, qué buen método. Claro. Entonces es lo que trato de guiar a mis alumnos en hacer eso, ¿no? Porque ahora todos entienden, tengo alumnos que están paralizados y no se atreven a sacar una carta porque esto es una herramienta y son portales y yo no sé y la responsabilidad es enorme. Y yo digo, "Oh, bajo ese peso no puedes ni jugar ni rascar. ¿Y cómo vas a aprender? Claro, si no rascas. Y si no juegas, el Yo juego es un aspecto importante. Claro, yo el otro día hablaba con Verónica y hablaba después con otra persona y llegábamos a una conclusión que es muy evidente. Y viendo cómo explicas y expones tú tu manera de trabajar, ese proceso evolutivo de tu trabajo no es el mismo hace 30 años que hoy en día, y decíamos,
estamos de acuerdo en que ha llegado un momento en cambiar muchas cosas que hasta el siglo XXI estaban como muy encorsetadas, ¿no? El tarot es así, se tira así y ya está, y se lee esto de esta manera y ya está. Y creo que es conveniente que todo esto, como decía una actriz aquí, se remueva para que mejore, pero siga estando igual. Claro, Y eso es muy claro. importante. Si te parece, os recordamos que tendremos a Eugenia el 27, 28, 29 y 30 de junio en este primer congreso de constelaciones fluviales que ha promovido constelacionesfluviales.es y que nos hace muchísima ilusión ver el trabajo que va a hacer, el taller que va a hacer Eugenia y creo que puede ser interesantísimo, aparte de que puede ser un punto de partida de un montón de cosas. Vamos a saltar un poco en el tiempo, sin saltar mucho, porque tú ya has hablado del agua dos veces, para hablar un poco de las constelaciones fluviales y de tu relación. A mí me gusta mucho hablar de un jesuita colombiano que nos dijo una vez que el agua pertenece por sí misma a una especie de patrimonio material no material de la universidad, del universo y del mundo entero. Porque, aun sin ser un elemento, lo reconocemos como tal, porque el agua tiene tres átomos, no es un elemento, porque debería tener uno solo, pero siempre lo hemos tomado como un elemento, y es un elemento que han utilizado absolutamente todas las culturas, desde para limpiezas, purificaciones, santificaciones, encontrar medios, adivinaciones, en fin, el agua recoge un montón de cosas. ¿Por qué? Pues porque el agua, nos guste o no nos guste, por su recorrido lleva una acumulación de memorias y demás, y bueno, luego irán a parar todas al mar, pero bueno, que la tenemos ahí. Somos agua y venimos del agua, o sea, la vida salió del agua hacia la tierra y no al revés. Somos agua en la actualidad porque venimos al mundo después de atravesar un cuerpo humano femenino envueltos en un líquido. Entonces quiere decir que el agua es una parte importantísima. Nuestro cerebro está compuesto de agua, nuestra sangre está compuesta de agua, nuestro cuerpo en general está compuesto de agua. Y entonces, en este congreso se quiere dar a conocer todas esas connotaciones del agua con diferentes prácticas y con diferentes personas profesionales como Eugenia que pueden o encuentran la manera de hacerlo de arquetipos en el agua. Suena un poco como tirémonos a la piscina, ¿no? Pues, ¿cómo nos tiraremos a la piscina? Sin explicar cómo va a ser el taller, ¿no? En este congreso, ¿cómo pondremos a los arquetipos en el agua? Pues acá el agua viene a salvarme de un problema que yo tenía. Me da la pieza que me faltaba de mi rompecabezas, ¿no? Y es, en lugar de que una persona elija el arquetipo con el que va a trabajar, que si no está siendo bien honesta, que si tiene una sombra que no le permite, por más que trate, ver cierto arquetipo que está evitando lo que es el que más atención requiere, ¿qué haces cuando no puedes verlo? ¿Cómo vas a trabajar con algo que no puedes ver? Ah, el agua. El agua nos va a decir con qué arquetipo toca trabajar y nos va a decir además qué necesita ese arquetipo. Entonces, cuando yo descubrí el trabajo de Vero, dije, oh, wow, aquí esta era la pieza que me faltaba y empezamos a explorarlo, la Vero y yo. eh, y entonces de ahí nace este taller, ¿no? De decir, en lugar de que yo, con mis mejores intenciones de ser honesta, diga, voy a trabajar con este arquetipo, el agua me va a decir. Es un trabajo de ver el agua que te diga cuál es el arquetipo en cuestión, que tú puedes o no ver o no querer ver. Porque hay arquetipos que son muy difíciles de ver. Mira, llevo años trabajando con los arquetipos y hay uno que yo a veces se lo veo a algunas personas, pero que nunca me ha pasado que un alumno levante la mano y diga, yo tengo ese arquetipo, y es el vampiro. Nadie quiere reconocer que necesita alimentarse de la energía de otros. No. No. Seamos honestos, no, nadie quiere eso. Pero así como en el mundo hay parásitos y esos parásitos tienen una razón de ser, porque si no la tuvieran no existirían, hay vampiros. Y si tú reconoces al vampiro que te habita, puedes eh, gestionarlo de una forma que te puede llevar al arte, que te puede llevar a... Le puedes sacar juguito bonito. No hay ningún arquetipo que no sirva para nada. Pero como nadie quiere reconocer que lo tiene, casi siempre el vampiro sale en sombra.
y sin que te des cuenta. Entonces, si el agua, si yo te digo, ¿tienes vampiro? Todos, no, yo no. Y es bien difícil yo, desde mi intuición, de decir, decirle, creo que tienes un vampiro. Ya se pelean conmigo, ya se cierran, ya no quieren nada más de mí. Así que le voy a dar esa tarea amarga al agua. Sí, sí, genial. No, no, aparte de eso ya no tiene discusión, pero claro, eso, ahora que nos lo cuentas, me da que pensar, ¿no? ¿Qué ocurre en el momento en el que, porque todo el mundo está preparado para recibir elogios y son muy pocos los que pueden asumir o aceptar algo que no sea entendido como un elogio, ¿no? Claro, ¿qué ocurre cuando tú le dices a alguien, pues tu arquetipo es el vampiro y él ya entiende que le tengo que chupar la sangre o tengo que sacar energía o vivir de otro, ¿no? ¿Qué ocurre cuando pasa eso? Porque el trabajo se complica, ¿no? Pues con creatividad todo se resuelve. Yo, mira, fíjate, yo he tenido muchos amigos vampiros en mi vida y yo necesito vampiros en mi vida porque genero tanta energía y siempre tengo 200 millones de ideas. Yo no puedo materializar las 200 millones de ideas que se me ocurran. Si no hubieran ladroncillos por ahí que escuchan mis ideas y van y las llevan a la práctica, cuando alguien me roba a mí una idea, yo digo, bendito Dios, le dieron hogar y no me tengo que preocupar por ella. Para mí, los vampiros son personas que adoptan a los hijos a los que yo no les puedo dar de comer. Entonces, si yo sé que tienes un vampiro y tú sabes que yo tengo una emperatriz fértil loca que para hijos todos los días y no se da abasto para cuidarlos, bien, llévate, cómete algunos, aliméntate de ellos, me parece maravilloso. Hacemos buen negocio. Ahora, si ese vampiro se le pesca a una persona que apenas tiene suficiente energía para sí misma, lo va a destruir. Entonces, la importancia de la conciencia, ¿no? A mí el vampiro me hace un favor, me aliviana, me desinflama, me saca sangre, como las sanguijuelas que usaban en la Edad Media. Sí, correcto, ¿no? El otro día veía yo una charla de alguien que decía, en plan un poco más de comedia, ¿eh? Decía, ¿qué podemos hacer? Sanguijuela y le sacamos sangre. Lo ¿Qué? curamos. Perdón. Alguien que decía, ¿qué podemos hacer con él? Dice, pues una sanguijuela o le sacamos sangre. Lo curamos. Listo. Listo. Es una práctica muy similar. Quiero decir que, en definitiva, todas las cosas que hacemos hoy en día tienen su origen en la historia, ¿no? Y se ha Historia. empleado esa manera, no indirectamente, ¿no? Del personaje arquetípico vampiro, sino de utilizar la sangre, como vamos a sacar sangre, vamos a sacar problemas, se ha utilizado para muchas cosas, ¿no? Entonces es correcto Claro. decirlo así y aprovecharnos del agua para jugar un poco también o juntar un poco con con esa búsqueda y esa solución, porque en definitiva de lo que se trata es de encontrar una solución y que aprendamos un poco sobre nosotros y cómo enfrentarnos a las cosas que nos suceden. Y sin juzgarlo, ¿no? Ningún arquetipo es malo. Hay arquetipos que son difíciles de expresar sin romper normas sociales. Yo he trabajado con personas que tienen arquetipos de asesinos seriales, así, de un afán de destrucción y sadismo que los habita. eh, y negarlo y reprimirlo convierte a ese daimón en un demonio. Entonces, la persona se encuentra en o mato o esto me mata a mí. Y por eso la gente mata, ¿eh? Porque tienen ese arquetipo y se los come. Tuve una clienta que tenía este arquetipo y estaba desesperada y vivía anestesiándose con drogas, con pastillas, con cigarro, con vino, con todo lo que encontraba, porque no podía soportar que, como ella no mataba, su daimón se la estaba matando a ella. Y yo encontré una solución para ella. Le dije, llévalo a la ficción, llévalo a la ficción. Y entonces empezó a entregar minuciosamente a sus fantasías sádicas. No le gustaba escribir, pero tenía la voz más sexy que has oído en toda tu vida. Entonces hizo un podcast y creó este personaje victoriano que era una asesina, que aparte mataba con el alfiler de su... Mm. Este, creó todo este personaje, el podcast, no sé qué, ya después no le seguí la pista, no sé dónde va, pero encontró una salida donde ella podía así matar
de la forma más sádica y cruel sin herir a nadie. Y lejos de herir a nadie, su podcast a todas las demás personas que tienen esos arquetipos y tienen el mismo problema porque no los pueden sacar a pasear, alimentaban ellos a su arquetipo escuchando el podcast. Y se le está dando lugar en el mundo a ese sadismo, a esa crueldad que existe, que es una manera de estar en el mundo, que no es inherentemente mala. Obviamente, si vas y matas a alguien, pues Es malo. te metes en problemas, ¿no? Pero está la ficción. Y los arquetipos no necesitan expresarse materialmente, solo necesitan expresarse. Punto. Hazle como quieras. Con un poquito de creatividad ya está. Aquí estamos viendo lo que son 30 años o más de estar rascando un tema, ¿no? Esa facilidad. Ahora miraba la hora y digo, se nos está yendo el tiempo, pero volando, ¿no? Por lo fácil y lo cómodo que es estar hablando o estar oyendo a Eugenia decir esas cosas, ¿no? Y me figuro que tendrá muchísimas cosas pensadas para combinar con el agua. Pero también es cierto que el Congreso en cuestión ha buscado de alguna manera unir a personas, por decirlo así, de diferentes credos para unirlos a través del agua. Entonces, ¿cómo es esa relación que tenéis ahora? Porque cuando uno prepara una cosa de estas, pues entonces yo no sé si conocerías a Verónica, sí, pero a Eva, a María del Pilar, a Vanessa, que es un alma loca que va volando también por España. Yo no sé si las conocías o no. ¿Qué te parece esa unión, ¿no? El resultado de esa especie de simbiosis entre todas para uniros en un congreso. Creo que va a ser alucinante. No he conocido a la mayoría de ellas. Bueno, Vero, pues es mi prima, ¿no? Si se fijaron en los apellidos. Y la que ya pude conocer es a Vane, que está con el hidrotarot. Y bueno, pues ahí ella me pidió que le eche una mirada a su taller y todo desde mi bagaje con el tarot y estamos trabajando juntas y nos conocimos y fue así de explosión de amor y felicidad. ¿No? Es que ella es así también, ¿eh? Y no es por ese arquetipo vampiro, sino que es una persona también que te cautiva de alguna manera por su manera de ser, por su jovialidad, por su Sí, energía, ¿no? Y entonces te avienes a amigarte con ella también de alguna manera, ¿no? claro, 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 claro. Entonces, ¿has pensado si puede salir alguna cosa más? No me refiero solamente a colaboración, ¿no? Sino que tú puedes utilizar toda esa sabiduría del agua, todas esas memorias, en tu trabajo, luego en Ruta 17, ¿no? Cuando alguien se acerque y decir, pues mira, tengo este avance y podemos trabajar desde esta otra perspectiva, ¿no? O ayudándonos desde esta otra herramienta, ¿no? Para hacerlo ya más complicado, el quilombo que decías tú, entre el tarot, la astrología y el agua. ¿Has pensado en...? Por supuesto, ya estoy midiendo la oficina para ver dónde meto la alberca. Eh, Porque yo creo que, o sea, es cierto, sí, sí, sí puedo entender cómo muchas herramientas, por un lado, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Y por otro lado, te pueden enturbiar la cosa más que darte claridad. O sea, eso lo reconozco como que, pues no necesariamente es cierto, pero puede ser cierto. Pero mi forma de explorar el mundo es siempre en la búsqueda del común denominador. Entonces, yo, por ejemplo, con las palabras, yo fui traductora muchos años y amo el lenguaje porque amo el lenguaje simbólico y entonces amo todas las palabras. Y a mí algo que me encanta es buscar una palabra en muchos idiomas distintos y encontrar precisamente el arquetipo es encontrar la mesa detrás de todas las mesas que has visto en tu vida. Entonces, si agarras un muestreo gigante, algo tienen que tener en común. Algo, hay una raíz de la que ninguna se puede separar. Y esa raíz es a la que yo quiero llegar. Entonces, cada vez que encuentro una herramienta nueva, yo la incorporo y veo cómo, eh, en qué parte de esa herramienta es una sola nota y no son muchas. Por eso nunca me pierdo la oportunidad de malabarear una bola más. Siempre con riesgo de que se me caigan, ¿no? Pero se me caen, ¿qué pasa? Pues las levanto y vuelvo a empezar. Y listo. Y listo. Estoy experimentando. Estoy rascando.
No hay nada mejor que eso y entiendo ahora también el espacio del gimnasium y demás en tu ruta 17, ¿no? Es como tiene que ser. Yo os recuerdo y os animo a que visitéis la página web de Eugenia, que miréis, que comprobéis, que preguntéis. Hay un contacto también, ¿no? En la propia página y el que Sí, tenga deseo de seguir investigando, aprendiendo o simplemente acercándose a preguntar, pues ahí tiene una puerta abierta. Eh, Antes lo decíamos, pero nos mojamos un poco más, ¿no? Soy de la opinión, y esa es personal, de que es importante que todo cambie un poquito, ¿no? Yo he oído mucha gente que se autodenomina, por ejemplo, en esto del agua, yo soy el padre, yo soy la madre del agua, y entonces yo hablaba con alguien y le decía, no, a ver, perdona, el agua no tiene ni padre ni madre. Entonces, sí, no diría. autoproclamarse algo que no es un poco complicado, ¿no? Descubridores y demás, ¿no? Entonces, podemos compartir esa opinión de que el agua es un elemento que no es de nadie y que lo tenemos que aprovechar y exprimir y rascarlo al máximo para sacar todos los beneficios que podamos encontrar y aplicarlos a todas las prácticas que hacemos en nuestros trabajos. Tú desde Ruta 17, Verónica desde Constelaciones Fluviales, en fin, Vanessa desde el hidrotarot, en fin, ¿es eso? ¿Es correcto? ¿Podríamos decir que estamos en la misma onda, en la misma sintonía? Totalmente. Si yo escucho a alguien decir soy la madre del agua, yo diría, no, criatura, el agua es tu madre. Perfecto, ahí estamos. Yo no me extendería más porque sería esto estar aquí horas, ¿no? Dejemos también, siempre hay un poquito, que está muy bien dejarlo, a que la gente diga, me ha gustado esta persona, quiero saber un poco más. Nos ha dicho dónde está y demás. La podemos ver el 27, 28, 29 y 30 de junio. Me parece súper interesante, que yo creo que lo es, la propuesta que nos traerá en junio. Y me parece súper genial que hayas decidido participar, porque es como todas las colaboraciones que van a haber en este congreso, inestimables, fantásticas y geniales. Te agradezco mucho que estés con nosotros o que hayas estado con nosotros, que tengas esa visión alocadamente serena de las cosas que nos explicas y una visión como te decía hace un momento, se ve ya de lejos que es producto de lo que aquí decimos tener tablas, ¿no? De llevar un montón de tiempo trabajando en algo y experimentando, rascando, buscando, y es la única manera de que se avance en este y en otros campos. Que en definitiva del que estamos hablando hoy es de estar con las personas, colaborar con las personas, acompañar a las personas y buscar de alguna manera desde el punto donde está Eugenia, cómo puede colaborar o intentar hacer que las personas ganemos en algo. Que evidentemente es bueno. Me ha gustado mucho también lo de que no hay cosas buenas o malas. Ese es un concepto que pocas personas tienen tan claro como lo tienes tú. Así que yo te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros hoy por la tarde. Te agradezco, aunque no haya llegado el día, que estés en el Congreso y te dejo que nos despidas, que saludes a toda la gente que nos va a oír y es todo tuyo el cierre, Eugenia, de verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Oscar, querido, gracias por armar este congreso. Estoy emocionadísima y también muy agradecida con la vida que me ha reencontrado con mi prima tan querida, que estábamos tan cerca y no nos habíamos dado cuenta. Y bueno, para todos los que nos están viendo, no hay nada que yo ame más en el mundo que compartir todos los tesoros que he encontrado en mis actividades mineras, de rascar hasta el fondo de la tierra y tratar de salir del otro lado. Entonces, el que quiera, el que quiera venir a compartir en el Congreso, que por supuesto voy a estar ahí en los talleres de todas mis compañeras, porque no hay un solo taller que pueda pensar, este me gusta más que el otro, todos están fantásticos. Estoy súper emocionada y por supuesto en ruta17.org. Ahí me encuentran, ahí estoy a sus órdenes. Pues Gracias. perfectísimo, Eugenia. No añado ni quito ni pongo nada más porque está perfecto. Os esperamos a todos en el Congreso de junio y os esperamos ahora con toda esta serie de charlas que vamos a hacer con los componentes del Congreso, porque también olvidémonos un poco de encorsetar las cosas, ¿no? Entrevistas, no, es una charla, ¿no? Estamos hablando
y la entrevista o la charla nos lleva pues a donde nos lleve. Eugenia, un placer, de verdad, encantado y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hasta la próxima. Gracias.